En España, en pocas semanas, podría quedar definitivamente aprobada una ley para regularizar a 500 000 de migrantes, incluidos miles de latinoamericanos que permanecen en ese país sin documentos. Sí, Carla, el Congreso de los Diputados decidió la toma en consideración de la iniciativa, lo cual dejó abierta una nueva fricción entre las fuerzas políticas de derecha y el partido Vox. Rechaza además el proyecto, mientras que el Partido Popular lo apoya. Andrés Gil con la información. Andrés, adelante desde Madrid. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24 y a los televidentes del programa La Mañana de NTN 24. Se trata de un proyecto de ley que todavía no ha sido aprobado de manera definitiva por parte del Congreso de los Diputados de España, pero que ya empezó a dar unos primeros pasos muy sólidos. Desde hace 2 años, la iniciativa de origen popular está siendo promovida por organizaciones de la sociedad civil, principalmente por organizaciones vinculadas con la Iglesia Católica, que además lograron recolectar más de 700.000 firmas, 200.000 adicionales a las 500.000 que exige la norma española para que el Congreso de los Diputados pueda tomar en consideración un proyecto de ley de origen popular. Si se aprueba este proyecto de ley, todo indica que así ocurrirá, será regularizada la situación migratoria de más de 500.000 extranjeros que hayan llegado a España antes de noviembre del año 2021. Se les otorgaría permiso de residencia y permiso de trabajo. Todos los partidos políticos en el Congreso de España, excepto el partido Vox, están apoyando esta medida. Vox lo rechaza, pues considera que incentivaría a las mafias dedicadas a la trata de personas e incentivaría también la llegada, más aún la llegada de inmigración irregular. Y vienen porque ustedes les han estafado, porque ustedes les han prometido ese paraíso. Y también son víctimas físicas, porque todos aquellos que vienen jugándose la vida en una patera, vienen porque iniciativas como la de hoy, la ILP de hoy, es la compañía aseguradora de las mafias de tráfico de personas que les traen. Y no solo las mafias, todos aquellos que colaboran necesariamente con esas mafias, como las ONGs o los gobiernos progresistas como el suyo. El partido Vox criticó además muy duramente al Partido Popular por haberse alineado con el Partido Socialista en sacar adelante esta toma en consideración de la ley o del proyecto de ley que daría regularización migratoria a 500.000 inmigrantes. Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular decidieron votar a favor de darle trámite a esta ley en el Congreso de los Diputados y dicen que luego de esta aprobación, que seguramente saldrá adelante allí en el Parlamento, luego de esta aprobación, lo que tendría que venir es una política de Estado mucho más consistente para dar atención al fenómeno migratorio. Además, esta ILP tiene un objetivo de fondo en el que es difícil no estar de acuerdo: dar dignidad y promover una situación administrativa regular a personas que, de hecho, ya viven en nuestro país y, por tanto, forman parte de nuestra sociedad. Quieran algunos o no, ya estamos sociedad en la que hay estas personas que ya asumen obligaciones y que como seres humanos son sujetos de derecho. Hay que dejar claro que esta toma en consideración solo abriría el debate para determinar las condiciones concretas en las que se puede acceder a un permiso de trabajo y residencia y viceversa, pero también para el retorno de aquellas personas cuyo expediente así lo determine y que actualmente el Gobierno no está ejecutando. Hay que ir contra las mafias que trafican con personas y hay que ser contundentes con aquellos que participan y se benefician de estas mafias. No hacer una cosa ni la otra, como está haciendo el Gobierno, en lo que está provocando cada vez mayor irregularidad sobrevenida y más vulnerabilidad en las personas que lo sufren. Entre tanto, también en el Congreso de los Diputados, el Partido Socialista del presidente Pedro Sánchez defendió la determinación del gobierno de eliminar la Golden Visa, aquella que otorgaba permiso de residencia a los extranjeros que invirtiesen más de 500.000 euros en bienes inmuebles aquí en España. Ya no habrá más ese beneficio por este tipo de inversiones. Y lo que vamos a hacer es acabar con ello porque, como digo, es solo un ejemplo más, un pasito más de nuestra voluntad de convertir la vivienda en un derecho y no en un negocio. La vivienda como derecho y no como negocio para el beneficio de unos pocos. Y ante la determinación del gobierno del presidente Pedro Sánchez de eliminar la Golden Visa para quienes inviertan más de $500 000 de euros en bienes inmuebles aquí en España, hay durísimas críticas por parte de los partidos de derecha. Tanto el Partido Popular como el Partido Vox consideran que se trata de una medida que busca ser cortina de humo por parte del gobierno del presidente Pedro Sánchez, salpicado en escándalos de presunta corrupción, su gobierno y su entorno, y además consideran los partidos de derecha que la Golden Visa y
las inversiones por más de 500.000 euros en el sector inmueble no significan un mayor impacto en los precios de la vivienda aquí en España, tal como lo afirma el gobierno. Y ahora se saca de la manga, pues digamos, esta medida estrella. Se está peleando también con Sumar por ver quién ha sido el artífice, quién ha sido el primero que la ha presentado, para que no se hable de otras cosas, como por ejemplo pues, este escándalo de la mujer del presidente. ¿Va a solucionar esta medida que se han sacado de la manga la especulación? ¿Va a dar solución al problema de la vivienda en España? Evidentemente no. Lo que tiene que hacer el Gobierno es hacer caso de las reclamaciones y de las peticiones que hemos puesto encima de la mesa en innumerables ocasiones aquí en el Congreso de los Diputados. Lo que tiene que hacer el Gobierno para solucionar el problema de la vivienda en España es liberalizar el suelo que no esté especialmente protegido, rebajar la carga burocrática, rebajar impuestos, ayudar a la primera compra de vivienda y, por supuesto, en términos generales, crear las condiciones económicas y sociales pertinentes para permitir que la gente, y especialmente los más jóvenes, puedan tener acceso a una vivienda. En la última cortina de humo que se ha inventado Pedro Sánchez en una semana nuevamente calamitosa al hilo de la publicación de distintas noticias que afectan a su entorno más cercano. Mire, esa medida que propone el presidente del Gobierno afecta al 0,002% de la vivienda en nuestro país. Es una cortina de humo para tapar la incompetencia del Gobierno de Sánchez en política de vivienda a lo largo de los últimos años que ostenta la presidencia del Gobierno. Y, por lo tanto, creo que yo no voy a contribuir a hacerle el caldo gordo al presidente del Gobierno, que tiene un cero en cuanto a política de vivienda en nuestro país. En próximas semanas, el proyecto de ley para regularizar a más de 500.000 inmigrantes sería aprobado en el Congreso de los Diputados y también sería llevada al Congreso de los Diputados para debate de control la determinación del gobierno del presidente Sánchez de eliminar la Golden Visa para inversiones de más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Información desde Madrid. Un feliz día para todos. Igualmente para ti, Andrés, gracias por tu reporte. Esta semana el gobierno de España puso fin a esas llamadas visas doradas. Eran conocidas así porque permitía a ciudadanos no europeos obtener un permiso de residencia y trabajo de 3 años siempre y cuando invirtieran al menos 500.000 euros. El gobierno de Pedro Sánchez anunció el fin de las visas para frenar la especulación inmobiliaria que enfrenta el país, argumentando que el 94% de estos visados se concentraban en inversiones inmobiliarias en ciudades como Madrid y Barcelona, generando un importante conflicto en el mercado local de viviendas. Es importante hablar de este tema, por eso saludamos a esta hora a Néstor Lazo, él es abogado experto en Derecho de Extranjería y además integrante de la Comisión Especial de Extranjería del Colegio de Abogados de Cantabria. Bienvenido. Sí, hola, buenos días para Colombia y para el resto de Latinoamérica y en concreto muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. No, a usted. Bueno, ¿cuál era inicialmente ese propósito de esta norma aprobada hace 11 años en el sentido de incentivar la inversión extranjera? Bueno, en concreto la mens legislatoris, la intención del legislador en aquel momento efectivamente era incentivar la inversión, el emprendimiento, la inversión extranjera sobre todo, ¿no? Entonces se trató, esto viene ya de un gobierno del Partido Popular, en la época ya de Mariano Rajoy, que trató pues a través de esta modificación de la ley de extranjería introducir un elemento de dinamismo dentro de la economía y lograr y tratar de que inversores extranjeros no tuvieran ningún problema con una serie de requisitos y una serie de determinaciones legales de invertir en el país, bien a través de la inversión inmobiliaria o bien a través pues en productos financieros o similares, ¿no? Esa es un poco la intención inicial de la modificación que en su día hubo y de la famosa Golden Visa. Se han detectado abusos sistemáticos en este caso del visado dorado. ¿No hay un blindaje o no existía contra actos ilícitos? Bueno, realmente España, donde más demanda ha tenido este tipo de
de tramitaciones de la Golden Visa se ha producido en las grandes ciudades, en concreto en Madrid, Barcelona sobre todo, y lo que es el arco mediterráneo, es decir, toda la zona del Levante, la zona de incluso de, bueno, pues de Málaga, Marbella en concreto, y también lo que es las zonas de, bueno, pues de las islas, ¿no? Sobre todo las Islas Baleares y las Canarias, sobre todo las Islas Baleares, ¿no? Entonces, inicialmente, pues, el público objetivo, por así decirlo, pues han sido, habitualmente lo que es el ciudadano europeo, que tradicionalmente era el visitante en esas zonas. Después, por extensión y por motivos también de las circunstancias geopolíticas que se han producido, pues se han dado cuenta de que realmente los máximos inversores en esta materia han sido en concreto los chinos y han sido en concreto también los rusos, también motivados por las tensiones que se han producido en la zona de la antigua Unión Soviética, ¿no? En concreto, bueno, a partir de ahí las especulaciones e interpretaciones sobre cuál era la realidad de esas inversiones han sido variadas, pero lo que sí es cierto es que no han sido muchas, es decir, hay una interpretación que determina que desde el año 2013, cuando se ha puesto en vigor este tipo de visa especializada, visa dorada, Golden Visa, visa para emprendedores e inversores, no han sido más de 6.500. Otras lecturas dicen que pueden superar a las 14.000. En cualquier caso, no llegan ni al 1% de las ventas de viviendas en España. Es decir, es algo absolutamente poco significativo, anecdótico, ¿no? Yo creo que esta reforma o esta modificación es puramente cosmética y hay que verla en el entorno en que se produce, y que se produce en un entorno actual de época electoral en España, donde el tema de la vivienda es muy manido, es un tema que surge, pues que en España hay grandes problemas de vivienda, tanto en venta con precios altos como en alquileres, donde no existe mucha oferta de alquiler. Entonces, realmente es una cuestión que echarle la culpa a inversiones donde realmente la mínima son de 500.000 euros en materia inmobiliaria no tiene mucho sentido realmente. Es decir, yo creo que no ha tensionado el mercado inmobiliario una inversión de 500.000 euros, ni mucho menos afecta a las economías más modestas, ¿no? Yo pienso que una inversión de 500.000 euros pues la hace personas con cierto poder adquisitivo. Por tanto, yo creo que es un tema más político, más cosmético, más de meterlo en una dinámica electoral en la que España está, con elecciones este mes en el País Vasco, en el siguiente en Cataluña, que es una de las zonas afectadas, y en último lugar en las elecciones europeas que se producen en junio. Claro. ¿Realmente esta visa dorada encareció el precio de la vivienda en España? Sí, yo creo sinceramente, en primer lugar, que no afecta al mercado inmobiliario. Es decir, no afecta. Es decir, que personas que quieran invertir y que quieran tener una visa, realmente no afecta, no tensiona, no afecta al mercado inmobiliario. Tengan en cuenta que, insisto, que han sido como un 0,1 del nivel de ventas que en los últimos 11 años ha existido por aplicación de este visado. Lo que sí es cierto es que es goloso, es decir, para aquel extranjero que quiera invertir y saber que obtiene un permiso de residencia inicialmente por 3 años, ampliable en 5 años más hasta 8 años, que puede optar a la nacionalidad española pues a partir de, si es latinoamericano, a partir del segundo año, y si es europeo, de países no comunitarios, a partir pues ya de unos años más posteriores, sobre todo del 5.º año, pues sí puede ser interesante. Y más el hecho de que no tiene la necesidad, con esta visa Golden, no tiene la necesidad de residir en España. Es decir, se le da por ese tiempo, pero no tiene la obligación de residir en España. Puede seguir residiendo en su propio país, con lo cual, bueno, es una inversión que de alguna manera hace en su estatus personal, en su estatus migratorio en España, ¿no? Es una forma, así, se ha dicho, de comprar indirectamente un visado. Y si vemos que han sido los chinos y los rusos una de las economías de los países donde más
se ha invertido en España recientemente, pues bueno, pues da lugar a que se levanten todas las sospechas, ¿no? Tenemos en cuenta que en nuestro mundo, el ámbito iberoamericano, han sido muy pocas. De las 6.400, estamos hablando que han sido 100 y pico en el caso de mexicanos, 150, si no recuerdo mal, 160 estadounidenses, y en el caso de los mexicanos 114. En el caso de los colombianos estamos hablando de cantidades de número que casi no aparecen en las estadísticas. Es un número absolutamente bastante poco significativo. Insisto, se puede entender que así, es decir, que puede ser que más que es un derecho, es una forma de, vamos a hablar claramente, de adquirir por una vía rápida la residencia en España y por ende en Europa con una nacionalidad española obtener a corto plazo. Sí, pero yo creo que también, insisto, existen otras medidas paralelamente a la asistencia de esta Golden Visa como medio de obtener, imagínense, un inversor o una persona del ámbito iberoamericano, su estatus en España, pues tiene también otras opciones legales para conseguir algo similar, ¿no? Bueno, ahora bien, si quitan este visado, ¿qué opciones le queda a un extranjero que tenga el capital y pues que quiera vivir e invertir en España? Sí, en concreto, casi pues al hilo de lo que me exponía en último momento de mi intervención, va al hilo de esta pregunta, por lo que veo. En concreto, existe lo que se llama el visado por residencia no lucrativa. ¿Eso qué es? Eso significa que aquellos extranjeros, imagínense en edad pues cercana a la jubilación, o que puedan vivir 6 meses en España y 6 meses en su país de origen, vamos a suponer en nuestro ámbito, el ámbito iberoamericano, Colombia, etcétera, ¿no? Cualquier país del ámbito iberoamericano, pues tienen lo que se llama la residencia de visado no lucrativo. La edad inicialmente se le otorgan por 1 año y después renovable hasta 5 años. ¿Pero qué requisito tiene que tener? Simplemente el requisito de acreditar ingresos, imagínense en Colombia, alrededor de 2.700 euros, es decir, unos 12 millones de pesos mensuales. Le pongo el ejemplo. Vamos a ver a partir de ya que la Golden Visa desaparece. ¿Qué opciones tiene un ciudadano medio alto en nuestros países del ámbito latinoamericano, en concreto Colombia, para ir a vivir a España de una forma más o menos permanente sin necesidad de un contrato de trabajo? La opción que existe como alternativa a la Golden Visa es que esa persona en su país de origen acredite unos ingresos anuales alrededor pues, de unos, insisto, unos 30.000 euros, que serían unos 12 millones de pesos mensuales. Es decir, unos ingresos continuos, periódicos, que pueda, imagínense una persona que goce de una pensión alta en Colombia o unos ingresos de unas empresas de una pensión alta, pues bueno, pues que pueden acreditar en la asistencia, por ejemplo, de unos depósitos bancarios importantes, pero el kit, insisto, son, para que nos entendamos, que ingresen de forma periódica 12 millones de pesos. ¿Eso qué significa? Que inicialmente pueden, sin necesidad de hacer una inversión de los 500.000 euros en materia inmobiliaria o de los 2 millones en deuda pública o en 1 millón en depósitos en España, como era hasta ahora en la Golden Visa, simplemente con que esa persona gane 12 millones mensuales en Colombia, obtiene ya el permiso de residencia en España por 1 año, siempre que sea una persona de probada honradez, sin antecedentes penales, persona que tal. Entonces, incluso le favorece también para su familia. Su familia le exigen menos. Si, por ejemplo, al titular le exigen 2.700 euros mensuales, claro, por ejemplo, a su esposa le van a exigir unos 700 y a los hijos menores de 18 años 700. Pues Néstor Lazo, abogado experto en Derecho de Extranjería, gracias por estos minutos en la mañana. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.